respondo. Esta semana, este corte no voy a cobrar Toronto. En primer lugar porque creo no, estoy súper convencida de que no todos me pagaron. Estamos, aquí hay gente que quedó en deuda conmigo, pero lo llevarán en su conciencia. Si es que la tienen, porque por lo que veo ni siquiera. Y lo segundo, porque ya le bajaron el nivel a decir la grosería. Cuando yo llegué aquí eso era insoportable. Gracias, profe. Entonces, gracias a Dios eso es verdad. Le han bajado A un base de poco el azúcar. nivel. De todos modos, eso no significa que es probable que yo le diga, Sardi, me debes uno, al día del examen. Y yo mismo lo voy a anotar porque no lo va a tener que pagar. ¿Sí lo ven? O sea, no, eso es un ejemplo, ¿sabes? Solamente es un ejemplo. ¿Estamos claros? Ok, vamos a ver que como la pizarra, como ven, tiene muchos campos abiertos, ¿verdad? Quiere decir que los tiene abiertos o vacíos porque no hemos comenzado. Entonces, aquellas personas que tienen el lápiz en su mano, ¿verdad? Por favor, les voy a pedir que lo suelten para que podamos comenzar con la clase. Es solamente de clase, es solamente una pizarra y después de eso comenzamos a hacer ejercicio. Pero me parece que el examen salió mejor en el examen de FED por lo que conviví en el momento que estábamos en el examen. Que BJT. ¿Estamos? Entonces en AC también es mucho más fácil FED que BJT. Entonces vamos a ver primero el más difícil, ahorita que tenemos toda la fuerza del mundo, y después vamos así como que llegamos al pico más alto y después nos descargamos ahí con FED y terminamos con cascada, que es simplemente estudiar cada una de las configuraciones o de las polarizaciones aparte, porque nosotros lo que le ponemos es un acoplamiento capacitivo y usted sabe que los capacitores se abren, por lo tanto las etapas van a tratarse prácticamente individual, de forma individual. Las otras conexiones multietapas las van a ver en, no sé, en qué electrónica. Entonces vamos a hacer el mismo BJT. ¿Qué configuración es esta? Divisor. Configuración. AC. Emisor seguidor, emisor común. ¿Alguien dijo algo así? Porque si no, tengo a la monjita o a ahorcado aquí porque yo lo escuché. Es emisor común, porque sabemos que es emisor común. El emisor es el que está conectado a tierra y es el común a los otros dos terminales porque los otros dos se conectan a tierra. Y la polarización sí es por divisor de tensión. O sea, dentro de emisor común tenemos polarización de tensión. Entonces, nosotros ya hicimos el estudio de en DC y alguien en historia me preguntó, profe, eso tenía un bujote de capacitores y le iba a dar como un yello porque tenía unos capacitores. Realmente la configuración es completa, pero no sé si se acuerdan o no vinieron a la primera clase, o el que vino a la primera clase se debe acordar que cuando nosotros lo vimos así completo. Obviamente no fue fue el de polarización fija, que fue el primero que vimos, y tenía todos los capacitores. Solamente que cuando estamos en DC, nosotros desactivábamos lo que era la componente en AC, que era la fuente de voltaje en AC que tenemos, que es VI. Esta es la fuente de voltaje. Esto es simplemente donde yo coloco la salida del osciloscopio para poder medir la ganancia de voltaje o el voltaje de salida. Pero esta sí es una fuente que la vamos a introducir con el generador de señal. Eso lo eliminábamos en DC, ¿cierto? ¿Lo hacíamos qué? Sí. Exacto, cortocircuito, porque es una fuente de voltaje. Para desactivarla la hacíamos cortocircuito. Y los capacitores en DC se abren, ¿cierto? Entonces, al abrirlo, toda esa parte de allí se iba. Ahora bien, como vamos a hacer el estudio en AC, ¿qué es lo que se va a eliminar ahora? La fuente de arriba. La fuente de arriba. La fuente de arriba. Gracias, la fuente de arriba, que es BCC, porque esa es una fuente en DC. Y como es una fuente de voltaje, ¿qué la vamos a hacer? Se cierra. Sí. O sea, sí, es cortocircuito. Corto, no fácil. La vamos a hacer corto. No es porque sea más fácil, es porque es una fuente de voltaje. En un cortocircuito no hay voltaje, solamente hay corriente. Entonces, eliminamos esta. ¿Qué pasa? Esta fuente es de esta forma, ¿cierto? La voy a dibujar feito. Es así, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que al hacerla cortocircuito, ¿verdad? ¿Cómo nos va a quedar? A tierra. Nos va a quedar algo así. Entonces, este punto se fue a dónde? A tierra. A tierra. ¿Sí lo vimos? Sí. Importante. Ok, lo otro es que nosotros vamos a trabajar a media frecuencia, porque en electrónica 2 van a trabajar a baja y a alta frecuencia. Aquí trabajamos en media porque lo que nos interesa es hallar la ganancia de voltaje y esa sí halla en media.
Después allá van a hacer el diagrama de borde, con toda esa manera, pero eso es alta. Yo lo único que les voy a dar son unas herramientas para que ustedes puedan trabajar. Entonces, los capacitores a media frecuencia se hacen también cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto se hizo corto, esto se hizo corto, y esto se hizo corto. ¿Lo vimos? Sí. Ojo, hay unos libros, ¿verdad? Que no es precisamente el boiler, que aparece que les va a aparecer una resistencia aquí. Lo van a ver en electrónica 2, prácticamente. Y una resistencia aquí. Esta se llama RS porque a esta lo llaman BS, porque es de fuente. Estamos nosotros. Entonces, ¿para qué sirve esa resistencia? Esa resistencia porque a veces el voltaje de aquí es muy alto. Entonces, al ser el voltaje de aquí muy alto, provoca una distorsión acá. ¿Estamos? Acuérdense que si yo le meto un voltio aquí, la ganancia es de 100, ¿cuántos voltios voy a tener aquí? 100 voltios. Entonces, ¿qué tengo yo que meterle aquí? Por ejemplo, 0.1 microfarad. O sea, una cosa, perdón, voltaje muy bajita, para que yo la pueda tener allá. Entonces, la idea es que con esta RS, que por lo regular en la práctica uno lo que coloca ahí es un potenciómetro, porque con ese, acuérdense que se forma un divisor de tensión entre este que está acá y la otra parte del circuito. Entonces yo con ese potenciómetro voy, al aumentar el potenciómetro estoy aumentando el voltaje que se está quedando allí. Al aumentar el voltaje que se está quedando allí, estoy disminuyendo el voltaje negro. Eso es cuando el generador de señales no tiene la capacidad de generar muy bajita voltaje. Profe, ¿cuál es la función del potenciómetro? El potenciómetro es una resistencia variable. Pero ¿me estás hablando a nivel general o a nivel de... A nivel general. A nivel general, la idea de un potenciómetro es una resistencia variable. ¿Qué pasa? Que cuando tú la colocas y varía su nivel de voltaje, perdón, varía su nivel de resistencia, varía también su nivel de voltaje. Y obviamente el nivel de resistencia. Porque el voltaje se va haciendo mayor y la corriente se va haciendo menor. Así que si la pones en serie en un circuito, ¿verdad? La corriente que va entrando va siendo mucho menor porque tú, a la medida que tú vas colocándole, aumentando. Si vas disminuyendo, vas a hacer que tenga mayor corriente. Entonces va a provocar un divisor de tensión. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga aquí 10 voltios. Pero yo no quiero que los 10 voltios entren acá. ¿Qué hago? Con esto le tumbo, vamos a suponer que yo quiero que aquí me entren 2 voltios. ¿Qué hago? Con este le tumbo 8 voltios. ¿Estamos? Entonces yo voy graduando con el potenciómetro hasta tumbarle esos 8 voltios para que solamente entren 2. ¿Sí me están captando eso? Sí. Por eso, por lo regular, nosotros no la trabajamos aquí, porque esa no es nuestra intención. Ahora bien, ¿quién es RL? RL es la resistencia de carga. ¿Qué pasa? Que si yo con esto voy a alimentar unas cornetas, ¿dónde voy a colocar el cable de las cornetas? Justo aquí, con tierra. ¿Estamos? Porque aquí está mi salida. Pero realmente eso ahorita no me interesa. A mí lo que me interesa es hallar la ganancia de voltaje, cómo se trabaja esto de aquí adentro en este momento. Sí lo vimos. Pero cuando lleguen a, inclusive, Bolesta tiene un capítulo que se llama, o lo que es cómo influye RS y RL dentro de toda la configuración o toda la polarización del circuito. ¿Sí lo vimos? Ok, entonces, esto que está en marrón lo vamos a obviar por este momento. ¿Sí lo vimos? Sí. Entonces, de todos modos, el estudio es tonto. Y lo vamos a visualizar cuando ven. Y la ganancia de voltaje, ¿qué pasa? Que ustedes van a decir, no, profe, la ganancia de voltaje es desde aquí. No, porque acuérdense que ¿cuál es el voltaje que está entrando aquí? ¿Este o el que está entrando aquí? El que está entrando aquí, ¿cierto? Porque aquí yo estoy diciendo que estoy mandando 10 voltios, pero 8 se está quedando aquí. ¿Qué es lo que va a amplificar en los 10 voltios? No, va a amplificar los 2 voltios que yo realmente le estoy metiendo aquí. Entonces, esto no influye para nada dentro de los cálculos que nosotros vamos a hacer. Esta sí influye, pero simplemente va a quedar, ahorita cuando lo veamos, va a quedar en paralelo con RC, y al quedar en paralelo simplemente se une. Y por lo regular deben tener el mayor valor, el mismo valor. ¿Por qué? Acuérdense que dos resistencias en paralelo, si yo tengo una muy alta y una muy bajita, el resultado va a ser exacto, menor que la más bajita, ¿cierto? Cuando yo tengo dos resistencias en serie, el resultado es mayor que cada una de ellas. Pero cuando tengo dos resistencias en paralelo, el resultado del paralelo es menor que la menor.
Si no lo saben, practiquen ahí como, ay, voy a ver qué hago con mi vida, porque no sé qué hacer. Hagan una práctica con eso. Si tienen una resistencia, por ejemplo, una de 1 mega con una de 2K. Les va a dar menor 1.8 o algo así, 0.6. De hecho, uno agarra y cuando tiene una resistencia tan alta, en paralelo con una tan bajita, uno elimina la alta. ¿Qué rayo estáis haciendo ahí? ¿Qué pasa? La corriente va a venir. Si las tengo las dos en paralelo, ¿por dónde se va a ir la corriente? Ella no es idiota. Es como cuando ustedes tienen un mango bajito y tienen la mango bajito primero, después me vuelvo loca con la otra, pero sí me capta la idea, ¿no? Sí. Entonces, esa resistencia que está en alta uno la elimina. ¿Por qué? Porque resulta que al ofrecer tanta resistencia, se va a ir. Cuando yo haga el paralelo, me va a quedar menor que la menor. Entonces, ¿quién gana? La menor. Entonces, si yo voy a tener el paralelo de esto con esto, como las dos son importantes, ¿qué hago? Las hago similares. ¿Para qué? Para que el paralelo sea prácticamente El mismo. el compendio de las dos, porque cuando son iguales, acuérdense que da la mitad. Pero eso va, exactamente. Entonces, tengo ahí como unos millones. Tienen que esperarme porque estoy en clase, espérenme un chitito. Una horita. 1 hora. Bueno, eso depende de cuándo nos tardemos. Ok, entonces, vamos a hacer el circuito equivalente. ¿Ustedes se acuerdan de cómo nos quedaba el circuito equivalente en DC? No. Sí, nos quedaba para el vertical, Este ¿verdad? queda horizontal. Este va a quedar horizontal. ¿Por qué va a quedar horizontal? Acuérdense que esto se nos fue a tierra y comenzamos por aquí, ¿cierto? Esta fuentecita de aquí la vamos a ir construyendo entre todos para que vean que no es complicado. Lo primero que nos encontramos en la fuentecita de Besui, ¿cierto? Tenemos después, a ver. Después de Besui vamos a eliminar lo que está en marrón, entonces nos quedaría el corto del capacitor, ¿cierto? Sí. Después nos conseguimos estas dos resistencias. R1 está conectada aquí, del otro lado, ¿dónde está conectada? Tierra. A tierra, muy bien. Claro. Luego voy con R2. R1 está conectada aquí, del otro lado está conectado a tierra. R2 está conectado aquí mismo, ¿cierto? Sí. Y del otro lado a tierra. R2. Wow. Luego, ¿qué tenemos acá? La base del transistor, ¿cierto? Porque esto es base, colector, Emisor. ¿Qué tenemos? La base del transistor. Aquí vamos a colocar la base, ¿verdad? Y aquí vamos a colocar una cajita, como si fuese una cajita negra de esas que tienen los... ¿Como una impedancia? No, una cajita negra de esos que tienen los Cuadricola. aviones cuando se caen, que uno no sabe qué es. Ajá. Y aquí vamos a colocar el El modelo examen para que por supuesto La negra, pero ¿qué color naranja? del BJT en AC. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no vamos a estudiar el transistor de esta manera, sino en un modelo eléctrico en el que lo vamos a convertir. Entonces, tenemos este modelo que lo vamos a estudiar aquí abajito y después lo metemos acá. Aquí vamos a tener el emisor y aquí vamos a tener el colector. ¿Qué tengo en el emisor? A ver. RE y ¿Qué CE. tengo en el emisor? Tierra. Tierra. ¿Por qué tengo tierra? Porque RL está en paralelo con el corto del Con capacitor. el corto del Y capacitor. como está en paralelo, no hay voltaje ahí. Es lo que les acabo de explicar ahorita. No hay El voltaje. corto representa resistencia cero. Al tener resistencia cero, El voltaje es 0. primero, o sea, la corriente se va a ir toda por aquí. Esta no está haciendo nada ahí. Y segundo, el paralelo nos va a dar menor que la menor, o sea, menor que 0, ustedes me dirán. Ajá, vamos con el colector. ¿Qué tenemos en el colector? RC. RC. Que está conectada aquí, acá hay el colector, ¿verdad? Y del otro lado, ¿dónde? A tierra. Muy bien. Y allí es donde yo voy a colocar, en este mismo colector, que es este mismo punto, ¿verdad? Es donde voy a colocar B. S. BO. Y RL Que era una X. RL y ahí en paralelo justamente, allí mismo. ¿Sí lo ven? Esto, si ustedes se dan cuenta, es súper facilito, ¿verdad? Súper fácil. Entonces, vamos a hacer el modelo y lo va haciendo uno poquito a poco, porque eso no es una cosa que, ay, qué bruto, la vi y la hice, no. La voy haciendo, voy desde Besui y lo voy construyendo, voy analizando y lo voy construyendo. Vamos a hacer el modelo del BJT. Hay dos modelos en BJT. Está el modelo RE y el modelo híbrido. Esa es la misma vaina, porque es el mismo muñequito, solamente que tiene diferentes nombres. ¿Estamos? Entonces, es lo mismo. Nosotros nos quedamos con el modelo RE, pero yo necesito decirles cuáles son las diferencias con el modelo híbrido para que ustedes, es lo mismo. Pero es más difícil aprenderse HIO, HOE, ¿sí me entienden? Entonces por eso lo que vamos a hacer. Okay. HBO.
Ok. Lo primero que tenemos que ver, ¿verdad? Es, nosotros necesitamos buscar un modelo eléctrico del modelo electrónico del BJT. Y el modelo eléctrico son resistencia, fuentes, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué necesitamos ver? ¿Cómo se comporta el BJT como tal? ¿Para dónde vais a ver? Okay. Entonces, nosotros se acuerdan que dijimos que teníamos dos diodos, ¿verdad? Uno entre base y emisor y uno entre base y colector, ¿se acuerdan? Y para que actuara como amplificador, ¿por qué? Porque cuando actúa como corte es porque está abierto. Y cuando está en saturación es cuando está en cortocircuito. Necesitamos que tengan un diodo polarizado directamente y el otro diodo polarizado inversamente. ¿Cuál es el que siempre está polarizado directamente? El de base emisor. El de base emisor, ¿cierto? Ajá. Ahora bien, tenemos entonces entre base emisor, porque vamos a ver cuál es la relación entre base emisor, base colector y emisor. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos entre base y emisor? Un diodo polarizado directamente. Cuando yo tengo un diodo polarizado directamente, ¿qué tengo? Un cable. Un cable. No, ya. Mi hermano. Un Tengo un 0.7 voltaje, de ¿cierto? Que por 0.7. cierto sabemos El que es constante, BB. ¿cierto? Ay, sí, ¿y qué más tengo? Tengo voltaje y tengo corriente. ¿Cuál es el elemento que nosotros conocemos que relaciona voltaje y corriente? Si me dicen potencia, lo más Resistencia. resistencia, ¿verdad? Impedancia porque estamos en AC, pero es una resistencia. Sí. Entonces, ¿qué tenemos entre base y emisor? Una resistencia. Ay, se me quedó feo. No importa. Es una resistencia. Estamos. En el modelo RE se va a llamar beta por RE. Por Por eso que se R. llama RE. RE, esta que está aquí, es igual a 26 milivoltios, que es una constante. Me imagino que más o menos van a saber de dónde sale, y si no, leen boleta. 26 milivoltios, pero ya saben que tenemos una constante aquí, ¿verdad? Sobre IE en DC, y esta es la que nosotros llamamos nuestra desgracia. ¿Por qué? Porque resulta que es en DC, no es en AC. Ojo, no me vengan a relacionar. Lo que hallamos en DC, eso murió allá. Porque lo que hallamos en DC es, ustedes se acuerdan del principio de superposición, que cada fuente generaba algo. Las de DC son las generadas por esta fuente. Y las de AC son las generadas por esta fuente. Entonces no me pueden decir que IB que hallaron en DC la vamos a utilizar para hacer... Profe, ¿puede dibujar esa resistencia en el ejemplo para tenerlo en cuenta? No he terminado. Después que terminemos de explicar aquí que vamos para allá, por eso que los de frente están fregándome la madre, pero no me importa. Entonces, eso es esto. Ya tenemos aquí, ¿verdad? Ahora vamos. ¿Qué hay entre base y colector? Un diodo ¿Polarizado? Inversamente. Inversamente. ¿Qué hay un diodo polarizado inversamente? ¿Qué es eso? Abierto. Un abierto. Nunca vamos a conectar estas dos. Ya estamos. A menos que haya una retro, pero eso es después. Entonces, Nunca van a estar así abiertas, así. Hay un ejercicio de sádico que es así, que es muy chévere, pero de sádico. Ok. Sádico. ¿Y qué tenemos entre colector y emisor? Aquí tenemos una corriente del colector y aquí tenemos una corriente del emisor, ¿cierto? Aquí igual esta corriente. Exacto, a beta por IB, muy bien. Y esta, exacto, a beta más 1 por IB. Las dos son dependientes. ¿De quién? De IB. Estamos. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Una fuente de corriente dependiente de corriente. Se va a llamar beta IB. ¿Por qué? Preguntarán ustedes, ¿por qué se llama beta IB y no se llama beta más 1 IB? Porque acuérdense que uno siempre hace este nodito, ¿verdad? Y por aquí viene IB. Por aquí sale IE, ¿cierto? Y E va a ser igual a IB más beta IB. Eso nos da beta más 1 por IB. ¿Sí lo vieron? Okay. Y beta IB Este es es el IC. modelo. Ah, también hay una resistencia aquí que se llama RO. Yo no la trabajo. Porque ese RO siempre viene 2 millones de K. ¿Por qué le vas a poner? Esa resistencia suele ser muy grande. Entonces es un abierto, lo elimino. Entonces nos quedaría así. En el modelo híbrido, ¿verdad? Está HIE, HOE y está HFE. ¿Quién es HFE? Beta. Van a buscar quién es este y quién es este. Estamos. Uno de este no está, este sí está y está ahí metido, entonces ustedes van a ver. Pero es el mismo modelo, estamos. Solamente que aquí uno se llama de una forma y otro se llama de otra forma. ¿Lo vieron? Entonces me van a buscar estos dos.
Ok, entonces vamos a meter para complacer a Efra. Sacamos esto de aquí, ¿verdad? No, pueden usar unirlo del B al E y ahí sale el... No, yo voy a borrar eso. Ya, déjeme. Bueno, ya va. Vamos a hacerlo de otro color entonces, para que no anden con... Profe, el teléfono está pensando. Bueno, ya, si uno lo tomo, ya lo tomo. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿qué dijimos que teníamos entre cada uno? Entre B y hay una resistencia. Ajá, B y C una- una fuente controlada de energía. Aquí hay una resistencia, ¿verdad? Y aquí hay una fuente Controlado. Controlada de energía. B y B, y esta se llama beta por R. Y aquí tenemos el Vale. modelo. De tránsito. Lo mismo. Ay, esto no lo hemos puesto. Esta es RC. Lo mismo. Sí. Ok, entonces así sí lo podemos estudiar eléctricamente. Ahora bien, ¿qué parámetros vamos a hallar? Acuérdense que en DC hallábamos IC, IB, BB, BC, bla, 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 bla. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué vamos a hallar aquí? ZI, impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de voltaje y ganancia de corriente. ¿Dónde rayos está eso ahí? Bueno, nosotros nos vamos a parar aquí. Y vamos a ver para allá. Voy a ver para allá está ZI. Vamos, voy a ver el arreglo de resistencia que hay en la entrada, porque acuérdense que esto es la entrada, esto es BI. Cuando yo vaya a hallar BO, ¿dónde me voy a parar? Me paro aquí. Me paro aquí y veo. Profe, dibújame a mí. Tiene que usar el marrón, bro. Con tu teléfono. Con mucho pelito aquí que no se va a pasar. Así es. Y va a mirar que me esto para acá. Y para ver ZO. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué nos falta? BO y BI para... Ajá, BO está aquí. BI está aquí. Hallamos la relación de BO y de BI. Y finalmente nos queda... Ajá, y su I obviamente está aquí, porque si este es BI que está generando y su I. Y esta es BO, y por aquí es que pasa... Esto no sirve. No me lo gastaron. Por aquí pasa y yo. ¿Lo vimos? Sí. Entonces con eso es que vamos a hacer los ejercicios. ¿Sí lo vimos? Y... Y. profe. ¿Lo vimos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, está chévere, ¿verdad? Ajá, copien pues para que hagamos un ejercicio Profe, de lo que sea. no terminé de entender lo de Z y lo de Te Z2. paras aquí y Z es impedancia. Es lo mismo resistencia para el enlace. Sí, sí. Pero son lo mismo, serie paralelo, delta estrella, lo mismo. Entonces vos te paras aquí y decís, ¿a quién veo? ¿Qué resistencia veo? R1 y R2. Ahorita resolvemos un ejercicio. Ah, bueno. Oye, para el video que después duró Callar esa bicha. Facilito. ¿Ya empezaste? Sí. Hay que leer. Vamos a Ya encontrar terminé. Z, I, ZO. En ese voltaje ganancia. Bienvenidos. Hoy vamos a encontrar Z y Z2. Ok, mis hijos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer, Sardi? Cortar. Redibujar el circuito de la programación de diseño gráfico. Vamos a hacer el circuito equivalente en A6. Ok. Entonces vamos a hacerlo y nos queda Mi ahí. compañero Santi tiene una duda. ¿Se puede reducir esta resistencia de una vez? ¿Qué resistencia? La de arriba abajo. Profe, ya vaya. Estamos trabajando en... Mi compañero Santi ya no tiene una duda. Se reveló el mío. Y después aquí vienen R1 y R2.
Sardi lo que está preguntando es que si podemos hacer eso de una vez. Sí, Claro, él es un visionario. ¿Sí? Claro, claro. Ok, vayan sacando ese paralelo entonces. No, pero vamos a hacerlo poco a poco. Sí, sí. ¿Qué hora es? 5 y 20. 5:50. No. Te voy a contar como grosería, ¿viste? Wow. 5 y 16. Dale, dale. Por andar de Pero R1 por eso que está arriba. Eso da Ajá, esto es- 64,48. Ven, La velocidad. Qué pro. ¿Cuánto? que siempre da menor que la Lo menor. iba a decir yo. Sí lo ven. Sí. Ok, después de esa, ¿quién viene? Ya hicimos estas dos que están en paralelo. Ahora viene. Resistencia que une. Ajá, entonces ahora viene el transistor, porque aquí tenemos la base. Sí, ahora viene el transistor. No quiero escuchar a nadie que no esté hablando de esto. Brian, estoy pendiente. ¿Estás copiando? Ajá, Brian. ¿Este es qué? Estoy copiando. ¿Ves que no podías hacer dos cosas al mismo tiempo? Ve- Dale, no importa. es- digo, pero no se escucha. No es beta, ajá, beta por beta RE. Beta es. Ajá. Aquí tenemos el emisor y aquí tenemos el colector. Aquí tenemos una fuente de corriente que se llama beta I. ¿Qué tenemos en el emisor? Tierra, ¿verdad? Tierra. Tierra. Tenemos tierra ahorita. Después va a quedar, esa es bonita. Esa la vamos a analizar la semana que viene. Ah, no, el viernes, ¿verdad? Sí. Ajá, no se pierdan la clase del viernes, que esa es muy bella. No se la pierdan. Vamos a ver cuando no tengamos esto. Queda muy bonita. Ajá, y aquí. No se la pierdan. La desgracia esa, bonita, queda otra cosa. Wow, profe. No, si dicen. Desgraciado no es una palabra fea. ¿Para dónde ves? No. No, porque estás aquí. ¿Aquí? Sí. A ver, pasamos. Bendición, bendición, papi. Mándale saludos. Dios te bendiga. Wow. No se burla, papi. Porque está de trabajo. Es que he perdido contacto y yo creo que lo. Qué gran chivo. Dale el diseño. Ok, ahí está todo lo que necesitamos y lo que vamos a hallar. Faltó mi dibujo. ¿Sí lo vemos? ¿Ah? ¿Listo? Ajá, entonces, ahora Ahí es 64. comenzamos. Lo primero es hallar ZI, ¿verdad? Nos paramos aquí y miramos para allá, porque acuérdense que cuando vamos allá, ¿quién habla? Está hablando por teléfono. No. ¿Todavía? No. ¿Ya? Sí. Ok, nos paramos aquí y miramos para allá. No lo voy a sacar. El que hable lo saco. Fijo. El que hable lo saco. O sea, el que esté hablando de lo que no es y no esté hablando aquí conmigo, entonces lo sacamos. ¿Sí? Y así nos quedamos así. ¿Sí? Ajá, me paro aquí y veo para allá. Acuérdense que cuando uno iba a hallar una resistencia equivalente, la fuente de voltaje y las de corriente las desactivamos con el mismo tiempo. Ok. ¿Qué pasa cuando yo desactivo esta fuente de acá? No hay quien genere I sub I, ¿verdad? Porque esta fuente es la que genera I sub I. Y esa I sub I es la que va a generar A ver. IB, ¿cierto? Ahora bien, esta IB no hay quien la genere. ¿Cuánto vale si no nadie la genera? Cero. Si esto vale cero, ¿cuánto vale esta fuente? 0. Cero. Y si es una fuente de corriente y vale cero, ¿qué es? Un abierto, ¿cierto? Sí. Porque no hay corriente. Entonces, esta parte del circuito queda separada de aquella parte del circuito. ¿Lo vieron? Entonces, si yo me paro aquí, ¿qué resistencia estoy viendo? R1. R1 y R2. En la R1 con paralelo con R2, ¿verdad? Y B. Y beta R. Y ¿Cómo están BR. ellas? En paralelo. En paralelo. ¿Lo vimos? Sí. Sencillito. Están unidas aquí y están unidas Aquí, aquí. acá. Lo bonito, que es lo que vamos a ver el viernes, es cuando tenemos una resistencia aquí. Eso es lo bonito. Un pelado. Eso es bello. Bellísimo. Ok, entonces, Z sub I. ¿A qué es igual Z sub I? Ahora vamos a decir. A 64.2, mentira, 64.48K en paralelo con beta R. Tenemos beta, más no tenemos RE, ¿cierto? No entendí por qué. Paralelo, decimos ¿no? que le subí. Claro. ¿En serio, está mi par- alma? No, no está ¿Cuánto paralelo. voy a decir? Están unidas aquí, están unidas aquí. Sí. ¿Qué me Ah, dijiste, ya. Bobby? Equivalente. No genera ahí. ¿Qué me dijiste? Yo no sabía por qué le subí era cero. O sea, por qué la tomábamos como cero.
Porque cuando tú vas a medir resistencia, si agarras y metes el multímetro ahí, se te quema. Wow. Ah, yo lo comprobé, yo quise medir con el multímetro 110 y hizo... Bonito. Bello. Pero sí. Ok, entonces necesitamos hallar el E, ¿cierto? Vamos a hacer de este ladito la parte de ese para que vean lo fácil que era. Hallamos el voltaje Thevenin, ¿cierto? Que es igual a 18. ¿Tienes una calculadora por ahí? Sí. Por 65K entre 65K más 870K. Eso da 1.25. 1.25 más el voltios. Ahora vamos con la resistencia de Thevenin. Vamos a hacerla primero. La resistencia de Thevenin nos daba 65K por 870K. Ah, no, eso ya lo tenemos, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. ¿Por qué ustedes no le dijeron? No. Bueno, lo voy a colocar para que no digan, ay, pero usted no lo ha colocado. Por eso fue que se animan, porque usted no lo colocó. Por eso no me daba. Ah, eso da 64.48, ¿verdad? Ya tenemos. Entonces hacemos nuestros sistemitas equivalentes de aquí. Ay, más se me para allá. Cuando no quieres lograr la vida, ¿verdad? Quedó feo, ¿verdad? No, está bonito, está bonito. Un puntico más. No, un puntico más no, pero tampoco es el mismo. Esta es Esto es el 1.25 voltios. Esta es 64.48K. Y esta es ¿cuánto? 0.8 kilómetros, ¿cierto? Hacemos una mallita aquí y nos queda el LKB y 1. Y decía, menos 1.25 más 64.48K por IB más 0.8K de beta más 1 por IB. ¿Qué, mi amor? Y el diodito, ¿no? Ah, sí se acuerdan. Sí puse el paréntesis. Más 0.7 es igual a 100. Eso. No puedo creer. Felicidades. Ajá, entonces nos quedaría que IB es igual a ¿qué? A 1.25 menos 0.7 sobre 64.48K más 0.8K por beta más 1, que es 81, ¿cierto? ¿Cuánto nos va a IB? Me lo dan en micro, no voy a decir 0.00. 4.25 micros. Wow. 4,25 microamperes. Ya tenemos IB, pero nosotros no queremos IB, queremos el IE y es igual a 81 por eso. ¿Cuánto da eso? 0.34. 0.34 miliamperes, ¿cierto? Ajá, pero nosotros no queríamos hallar IE, nosotros lo que queremos hallar es ERE, ¿cierto? Que es 26 milivoltios sobre 0,34 mili. ¿Cuánto da eso? 76,47. 76.47 ohmios. Y aquí tenemos el valor de D Profe, y RE siempre va a ser 26 miliamperios sobre IE. y A milivoltios. Milivoltios, perdón. Eso, milivoltios. Y Entre eso IE. lo multiplicamos. IE por DC. Ese lo multiplicamos por delta, ¿verdad? Ajá. IE. Entonces nos quedaría ZI va a ser igual a... ¿Cuánto da esto completo? 6.117.64. 6.17 kiloohmios, así. No, 6.11. 6.11 kiloohmios. Entonces nos quedaría 64,48 en paralelo con eso. ¿Cuánto nos da eso? No va a ser ese paralelo. No, vale. Este con este 6. Tiene que dar menos de 6.11.
Eso da 5.58. 5.58. Vamos bien hasta ahorita. No, dice, profe, no entendí nada. Vamos a terminar ese ejercicio. Vamos con ZO. Hago lo mismo. Me paro aquí, ¿verdad? Y voy a mirar para dónde. Para allá. Para allá. Ahí voy yo. Un triángulo. Ajá. Con los rulos Aquí y todo. voy. Ahí solamente veo la resistencia porque la otra se canceló. Como esto está todo abierto, no hay camino de aquí para allá. Ya lo voy a unir, pero es para allá la otra parte. Entonces, aquí sería 1.8. 1.8K. Qué diferencia. Me tocó lo fácil. Y ya tenemos esto. ¿Lo vimos? Vamos entonces con ganancia de voltaje. Esta es muy chida. Ya, un momento. En Muy caso de chido. que usted en ese circuito tenga otra resistencia, a eso En no se paralelo. le Ok. Ok. Ganancia de voltaje. Dijimos que era igual a qué? A voltaje de salida. VO sobre VSU, ¿cierto? Me voy por VO. Hay dos formas de hacerlo. Busco una expresión de VO y la coloco arriba, busco una expresión de VI y la coloco abajo. Pero a mí me gusta así como ir jugando por los caminos. Ay, sí. Ok, me voy por VO. ¿Dónde está VO? Aquí. Todos me siguen, ¿verdad? Sí. Todos. VO está aquí. Aquí es igual VO. El voltaje de la resistencia. Ajá, el voltaje de esa resistencia. ¿Que sería igual a qué? Digo por. Ajá, IO. Y yo por... Vamos a poner el numerito delante para que se vea mejor, más bonito. 1.8. Ajá, 1.8K Por IO. por IO, ¿cierto? Pero IO está entrando por el negativo, por lo tanto es menos. Y ahora, si se me olvida, me dice, profe, ¿por qué es que es menos? Y yo les explico. ¿Estamos? Ok. ¿Qué nos molesta? El IO. IO, ¿verdad? Nos debe quedar, esa ganancia de voltaje, la ganancia de corriente nos debe quedar en función de beta, porque nosotros con el beta podemos comprar el transistor, y en función de resistencia, porque es lo que podemos comprar. Nosotros no llegamos a Marferrer y le decimos, mira, danos 1.5 de voltaje ni 2.5 de corriente. Llegamos, damos una resistencia de tanto, una resistencia de tanto y un transistor que tenga un beta de 200, por decirlo de alguna manera. Así lo vimos. Entonces, en función de eso es que nos puede quedar. Entonces, nos molesta IO. ¿A qué es igual IO en ese circuito? IO, te lo voy a explicar hoy nada más. Fíjense que IO es la que viene por aquí, ¿verdad? Entonces, es la misma que viene por aquí, y es la misma que viene por acá. Entonces, si ustedes se fijan, es igual a IC, ¿cierto? Sí. Que es igual a beta por IB. Muy bien. Entonces, yo voy a sustituir esto aquí. ¿Cómo nos queda? BO va a ser igual a qué? A Menos 1.8K beta por IB. IB. Beta por IB. ¿Cierto? Sí. Ahora aquí nos molesta IB. Vamos a buscar una expresión de IB. No voy a copiar aquí porque me quedo muy cerca. Nos vamos para IB. Aquí sacamos para acá. IB es la corriente que pasa por la resistencia volante. Ajá. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que buscar que este IB también se relacione con ese B sui, porque yo estoy buscando es esta relación. Ahora bien, yo me pongo a ver, ¿por dónde pasa IB? Por ley de Ohm, la corriente es igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia. Y la resistencia ya dijo otra que era beta por RI, ¿cierto? ¿Cuál es el voltaje que se queda en beta por RI? Ya lo calculamos. El de entrada. No. No, ya va. Con esto no se metan, esto es DC. Y estamos en AC. Esto, por eso fue que hicimos esto aquí. Porque esto es DC. Esto es aparte. Esto es otra cosa. Ok. DC. Nosotros aquí estamos en AC. No, ponemos otro color. Porque el profe no puso el mismo color. AC. Esto es AC. ¿Sí lo vimos? Sí. Ok. ¿Cuál es el voltaje que se queda ahí? Miren el circuito. Miren el circuito. BB. BB. ¿No es BB? Ajá, ¿y cuál es el voltaje? 0.7, ¿no? No. Ah, no. De 0.7 está para allá en DC. Miren el circuito, no me miren a mí. No es BI. ¿Perdón? BI. BI. Es más. ¿Quién fue vos? Paralelo. Pero está viendo de aquí. Está viendo que esto está en paralelo con esto, ¿cierto? Sí, Mira, esto verdad. está en paralelo con esto. Sí, pero como no ¿Verdad veo que un sí? valor de BI, o sea, No, pero yo estoy preguntando quién, yo no estoy diciendo que me den un número. Es más, yo le dije que quería
quería relacionarla con BI, entonces aquí me queda que es BI, ¿cierto? Ujú. Entonces, metemos esto justo acá. Ay, no, así no me sirve. ¿Verdad? Lo metemos justo aquí. ¿Y qué nos queda? Que BO va a ser igual a qué? Menos A 1.8K menos 1.8K por BI sobre R, porque por beta. beta. Pero beta, el beta se Pero cancela. ya va. Ah, Beta por Pues, ¿cómo terminar con la 9? Porque yo sé que no me va a servir. Ya va a esperar que yo no con ella y después BI. Ah, por esto. Pero esto es BI sobre beta por R. ¿Cierto? Este BI está de este lado en el numerador, lo pasamos del otro lado de la igualdad al denominador. Que ya eso es ganancia de voltaje, porque eso es BO sobre BI. ¿Sí lo vemos? Va a Wow. ser igual a qué? A menos Menos 1.8K. sobre RE. Sobre este R. por este se va y nos queda sobre RE y RE vale 76.47. 40 y qué? 7. 7. ¿Cuánto nos da entonces la ganancia de voltaje? 1876. Menos 0,02. No te va a dar. Menos 23. Ya vaya, Este es 1800. Profe, sí, sí, menos sí. 23.53. Menos 23. Sí, Punto 53. 53. ahora sí. Sin unidades, no tiene unidades. Estamos. Es ganancia. Gracias, mi belleza. Pero, profe, es una unidad perdida porque está RE. No. Cuando uno ve el negativo, uno dice, no, porque eso no sirve para nada. No ganó nada, más bien perdió. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos aquí, y lo vamos a ver en clase, cuando hagamos la práctica laboral. Este es BI. Vamos a hacer así, porque no. Este es BI. Una señal pequeñita. Estamos. Y esta es BO. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cómo es BI con respecto a BO? Más Más pequeña. pequeña, ¿verdad? Obviamente BO es más grande Eso porque está lo vemos amplificado, en el ¿cierto? copio, ¿verdad? Sí. Y ¿Cómo? vemos los dos canales al mismo Sí, tiempo. cuando utilizamos dos bichitos que van aquí. Bichitos no. Los dos cables, las dos pinzas, las dos puntas, las dos puntas. Ajá. Es más grande. Y lo otro que vemos ahí es que... Que hay un punto de intersección, que es la 1. Ajá, pero ¿por qué? Por la ganancia. No. ¿Qué es esto? Sí, Ok. Se movió Una la señal. señal. Desfase. ¿Cierto? Un desfase. ¡Ay, Dios mío! Hay palabras clave que como que los activan. Sí, ¿verdad? sí. Se movió la señal. ¿Cuánto se movió? 90. No. No. 180. Sí, es Estuve cerca, tú. Y aquí hay 360, ¿verdad? Se movió, hay un desfasaje de 180 grados. Y entonces vemos donde está el pico positivo de BI, vamos a ver el pico negativo de BO. Entonces siempre que vean este negativo aquí es porque hay un desfasaje de 180 grados. ¿Sí lo vemos? Ok. ¿Cuándo sabemos que no hubo ganancia? Cuando te da 0 punto y pico. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si a nosotros nos da 0 punto y pico, vamos a suponer 0.3 o 0.5, por decir algo. O sea, no va a haber La que pasar. ganancia de voltaje, ¿verdad? Acuérdense que esto es BO sobre BI, ¿cierto? Y si esto es igual a esto, ¿verdad? Quiere decir que si yo le metí, por ejemplo, 20 a esto, ¿cuánto me va a dar BO? 10. Porque es 20 por 0.5, 10. ¿Lo vieron? Ahí es cuando no hay ganancia. Pero cuando les dé el negativo aquí, es que hay un desfasaje de 180 grados. Hay veces que no hay desfasaje, pero ahí la ganancia es 1. Pero eso lo vamos a ver después, lo que llamamos nosotros un... O sea, siempre queda negativo el desfase de 180. Siempre queda negativo el desfase. Hay un desfasaje de 180. Y eso lo vamos a ver en ¿Y el si queda osciloscopio. positivo? No hay desfasaje. O sea, queda en el mismo lugar, Sí, el queda pico, BO sobre B sub I. pico y pico quedan en el mismo Pero lugar y realmente así. cuando queda eso, queda esto. Porque Nosotros- tampoco hay una sí, ganancia, nosotros- hay una ganancia de corriente. Nosotros Ya. hicimos un circuito y nos quedó fue una sobre la otra. O sea, Pero no- ¿con no- qué? ¿Con PJT? ¿Con qué te sirve? Ajá, vamos a terminar esto y lo hablamos en el día. Profe, y en ese gráfico el vertical es corriente, el horizontal es voltaje, como... No, acuérdate que esto es el osciloscopio, esto es voltaje versus tiempo. Ajá, ya. Ok, ¿qué nos falta? La La ganancia ganancia corriente, ¿cierto? Entonces decimos que la ganancia corriente es igual a que me dijeron I sobre IO. IO sobre I. Estamos. Entonces nos vamos por I sub O.
o la corriente de por ahí está, aquí es igual a ion A beta por I. a beta por I. Bien, muy bien. Porque es una fuente controlada de corriente. Vamos a ponerlo aquí por IC es igual a pro. beta por I, ¿cierto? Sí. Ajá. Ahora, ¿qué nos molesta? IB. Y B. IB, ¿cierto? Aquí es igual IB. BI sobre beta RE. Ese no nos sirve. Porque Ah. este tiene BI. Y damos Y yo ahora lo quiero relacionar con I sub I. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, se lo voy a decir. Tenemos aquí una fuente de una corriente que se está generando con dos resistencias que la están consumiendo y las dos resistencias casualidad que están en paralelo. sería I menos la corriente que queda en esta resistencia. Sí, pero como no vamos a aplicar eso, sino que aplicamos, ¿se acuerdan de? Alguien me preguntó en estos días lo que era, cómo se hacía el divisor de voltaje. Ahora vamos con el divisor de corriente. ¿Estamos? Entonces, aplicamos divisor de corriente. Aplicando divisor de corriente, ¿cómo nos queda? I sub B va a ser igual a ¿qué? A la corriente generada, que es I sub I, por la resistencia contraria, que sería 64.47K, ¿verdad? 48. 64.48K sobre la suma de las dos resistencias, ¿cierto? 64. ¿Alguien está perdido aquí? No. Más 76,47. Yo sí, pero porque no me acuerdo 6.11. del divisor de corriente. Ah, sí. 6.11. Pero después lo repaso para ver cómo es. Entonces IB nos da. Mentira. Ahí hay que despejar Estoy pensando en otra cosa. ¿no? Ya ahí se queda. Ok, aquí queda, ¿verdad? Sí. Está bien. Esto es IB, vamos a meter esto justo acá. ¿Sí lo vimos? Sí. Entonces IO va a ser igual a qué? A beta, que multiplica qué? A I sub I por 64.48K sobre 64.48K Y ahora despejamos. más 6.11K. Ahora despejamos y Este que está acá lo pasamos del otro lado a la igualdad, ¿verdad? Y listo, y sacamos el cálculo. I sub O sobre I sub I es igual a la ganancia de corriente, ¿cierto? Que es Sí. igual a beta por 64. A beta que son 80, ¿no? Por 64.48K sobre 64.48K más 6.11. ¿Cuánto nos da entonces la ganancia de corriente? 4.10. 10. 4 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada voltio que nosotros metamos vamos a sacar 23.53 voltios. Toma. Por cada amperio que nosotros metamos vamos a sacar. Obviamente nadie mete amperio. Estamos. Vamos a sacar 4.10 amperios. ¿Sí lo vemos? Eso es lo que significa. Profe, pero no hay que pasar los kilos a... O sea, no hay que poner, en vez de 64.48, poner 6.400 y así. No, nos ponen 64.48 por 10 a la 3. No sé Ah, cómo ya. hacen ustedes, pero eso es lo que hacemos nosotros. No sé si es que multiplicaron mal, lo hicieron mal. Revisen. No, no, es porque que es probable que hayan yo hecho en lugar de poner así en decimal, fue 6.448 y me dio 41.07. Lo mismo que ahí, pero la coma rodada. Pues. Es probable. Bueno, listo.